días, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a Monitor Económico en esta nueva edición, en este espacio de 60 minutos de análisis y de información respecto a cómo va evolucionando la economía tanto a nivel local como internacional. Un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Saludos también a toda la gente que nos está siguiendo a través de nuestra señal por internet en www.5dias.com.py. Como siempre estamos nosotros transmitiendo en vivo y en directo desde el Working de Credit Centro, ubicado en el Paseo de la Galería, en la planta baja, en la Torre 1. Ustedes al ingresar a este complejo, a la mano derecha van a tener este espacio ideal para poder realizar reuniones corporativas, poder hacer oficina, fuera de la oficina y también tener reuniones con clientes. Así que están invitados a poder conocer este espacio muy bueno realmente para poder trabajar. Y bueno, como siempre también nosotros ponemos acento sobre un tema que le dedicamos tiempo a analizarlo. Y hoy vamos a analizar mucho sobre el mercado de valores. Tenemos invitados especiales que van a estar hablándonos sobre ese tema. Y es por eso que en la consulta que hacemos a la audiencia a través de las redes sociales y específicamente a través del Twitter, tiene que ver con esto. Y la pregunta es, a la hora de invertir en títulos de la bolsa de valores, la mejor elección es. Y aquí van las opciones que hemos elegido y ustedes van a ir votando y nos van a ir dando su parecer. Tenemos bonos del tesoro, bonos financieros, bonos corporativos y bonos subordinados. O sea, acá están las 4 opciones, 2 tipos de bonos que siempre se ofertan en el mercado de valores. Entonces ustedes pueden ingresar a @5diaspy y votar por uno de estas opciones para que nosotros tengamos una percepción a la hora de demandar títulos de deuda, cuál es el tipo de instrumento en el que más la gente confía. Repito, bonos del tesoro, esto es lo que emite el Ministerio de Hacienda, bonos financieros, lo que emiten las entidades bancarias o financieras, bonos corporativos, las empresas en general, y bonos subordinados que tienen también una característica bastante especial a la hora de cobrar la renta, los ingresos generados por esos títulos. Muy bien. Vamos ahora a los indicadores económicos del día. Vamos a mirar, hacer un rápido resumen de cómo están los principales datos de la jornada. Por supuesto, estamos siempre aquí en Monitor Económico mirando los números que tienen que ver con la cotización del tipo de cambio. Lo que estamos mirando ahora es el tipo de cambio del dólar efectivo y en las casas de cambio, cómo está en el mercado minorista. 6.450 guaraníes está en la compra el dólar, 6.530 está a la venta, sigue bajo e incluso hay perspectivas de que esto va a bajar un poco más en las próximas semanas debido al ingreso los ingresos por exportación, sobre todo de la soja. En el real tenemos a 1.100 guaraníes en la compra, 1.200 guaraníes en la venta. Acá también hubo una pequeña variación de apreciación respecto a la jornada de ayer. Unos 20 puntos se ha incrementado el tipo de cambio del real. El peso argentino está a 43 guaraníes en la compra, 53 en la venta. Y el euro se mantiene estable, como ya lo viene haciendo hace varias semanas, a 7.200 guaraníes en la compra, a 8.000 guaraníes su precio en la venta. Miramos también cómo están los precios de los principales commodities, las materias primas. Y elegimos 3 materias primas agrícolas y uno que importamos que tiene que ver con el crudo de petróleo. Vamos a mirar un poco los números, a ver cómo amanecimos en este día martes. Tenemos el precio por dólar por tonelada de la soja, está a 520 dólares la tonelada. La variación ha sido de 0,08%, muy poco, prácticamente lo mismo que en la jornada anterior, no hubo casi variación. La situación, volvimos a consultar a los agentes cómo está la soja actualmente y nos hablan de que las lluvias en la región están beneficiando el rendimiento, sobre todo en Paraguay y Argentina. Se están viendo muy buenos rendimientos gracias a las últimas lluvias que hemos tenido en toda esta zona del continente. Miramos el precio del trigo, 239 dólares por tonelada, casi tampoco no hubo variación en la última jornada. Menor expectativa de ventas es lo que nos están diciendo los agentes económicos respecto a la situación del trigo. Y en el caso del arroz vemos a 13 dólares la tonelada, hubo una variación positiva, hay una mayor demanda de exportación y esto que se vino resaltando ya hace bastante tiempo, nosotros lo venimos diciendo también aquí en Monitor Económico, hay muy buenas expectativas respecto al negocio del arroz, sobre todo con la producción que se está comenzando a desarrollar en el Chaco paraguayo a través de la tecnología.
Por último, miramos el petróleo WTI, que es el petróleo de referencia que usamos para la región. Vemos que está a un precio de 61 dólares el barril. Esto recuerden que ayer estaba a 59, volvió a tener un poco repunte, llegó incluso a 62, 63, pero luego bajó un poquitito más. Por eso es que hay una variación al cierre de 2,89%, una variación negativa. Fue la peor semana desde octubre, nos dijeron también los agentes del sector de combustibles, porque evidentemente ustedes recordarán que acá hubo un bajón más o menos de 7-8% en la última semana en el precio del crudo de petróleo WTI. Vamos ahora a mirar cómo está el mercado bursátil, que yo les dije que hoy vamos a poner acento sobre ese tema, pero siguiendo un poco la línea de lo que hacíamos el día de ayer de mirar la calificación de riesgo de las empresas vinculadas al sector financiero, ahora nos toca mirar las empresas vinculadas al sector. Vamos a mirar primero lo de las divisas, después vamos al mercado financiero. Bueno, evolución de venta de divisas al mercado. Este es un dato muy interesante, fíjense con esto. Tenemos que en enero el Banco Central ha vendido 130 millones de dólares, es lo que inyectó al mercado financiero para contener cierta escalada en el precio del dólar. Luego, el precio del dólar fue bajando en su cotización, entonces la intervención que tuvo que hacer el Banco Central fue menor. Y es por eso que en febrero ya de 130 bajamos a 95 millones de dólares, que fue lo que vendió al sector financiero. Y ahora en marzo, estamos acumulando al 19 de marzo, que es el último dato actualizado del Banco Central, nos muestra que ha vendido 76 millones de dólares. El total acumulado, si sumamos estos tres, nos da 300 millones de dólares, es lo que el Banco Central ha inyectado al mercado como una intervención para mantener estable el precio del dólar respecto al guaraní, ¿verdad? La variación es de un 17,3% más que en el acumulado de este mismo periodo del año pasado, y hay una diferencia de 44 millones de dólares más respecto al año pasado. Ahora sí, vamos a mirar los datos del mercado bursátil, como ya le estaba anunciando. Vamos a mirar un poco los números del sector de las compañías de seguros, a ver cómo está la calificación de riesgo de las compañías de seguro. Y tomamos las 10 principales, o por lo menos las 10 más conocidas que están en esta lista, y acá vamos a ver la nota que tienen de riesgo. Estas son las calificaciones de riesgo más actualizadas. Si usted está pensando en comprar títulos de deuda de alguna de estas empresas, fíjense los números y la calificación de riesgo que se le asigna a cada una de ellas. Por ejemplo, Aseguradora Paraguaya tiene BBB-, ¿verdad? Este es actualizado a octubre del año pasado por Solventa. Tallí, por ejemplo, la empresa paraguaya, también tiene PYA. El Comercio tiene una nota de PYA también, están más o menos en la misma línea. La Consolidada tiene PYA más, su tendencia es fuerte. Panal tiene PYA más también. Regional está al igual que estas dos, PYA. Seguridad Seguro, PYA más. Y luego tenemos a Aseguradora del Este, que es AAPY. Mafre, que es una empresa internacional, multinacional, obviamente por eso su calificación de riesgo es AAA. Y por último, Sancor Seguros, que es APY también. Casi todos están en la línea de tener una calificación A, excepto BBB, que está también ya en una situación bastante bien, ¿verdad? Que es en el caso de la aseguradora paraguaya. Estas son las notas de riesgo que ustedes puedan encontrar también de estas dos calificadoras que hacen también el estudio sobre cuál es la situación económica de cada una de estas empresas. Solventa y Feller Rate son las dos empresas que calificaron a estas aseguradoras. Ahora hacemos una breve pausa, a la vuelta nos metemos en el tema de análisis del día. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital.
Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. ¿Dónde encontrarás las mejores historias del mundo? Todo en un mismo lugar. Desde un universo paralelo Hasta hermosas criaturas marinas. Porque para Disney Plus no hay edad. Es para vos, para mí y para ella. Con Flow disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar hasta 3 meses de regalo. Personal, la fibra óptica más rápida. Queremos poner el acento en el análisis del día sobre los fondos de garantía del Paraguay. Estos fondos es muy interesante entenderlos, son fondos que el Estado provee a través de una banca de segundo piso, que es la Agencia Financiera de Desarrollo, que es una banca que después se encarga de redistribuir esos fondos a través de los diferentes bancos y financieras de plaza. También están las cooperativas, algunas de ellas, y casas de crédito, para que puedan otorgar créditos sin necesidad de utilizar sus propios recursos captados a través de los depósitos. Así es como nace el Fondo de Garantía de Depósitos. Ustedes habrán escuchado mucho que las empresas pedían que se fortalezca el FOGAPI, que hayan créditos, ¿verdad? Y estos créditos tienen una particularidad muy interesante, de que si, por ejemplo, yo tengo una empresa y no puedo pagar en un cierto tiempo y entro en mora, es más, voy a quiebra en el peor de los casos, el Estado sale a devolver hasta el 90% del importe que tenía que haber abonado esa empresa a la entidad financiera que otorgó el crédito. Es por eso que se llama el Fondo de Garantías Fondo de Garantías del Paraguay, y que está vinculado para capital operativo para las empresas, es decir, para que las empresas puedan pagar sueldos, pagar servicios, comprar también los diferentes insumos que necesitan para operar. Explicado un poco esto de en qué funciona el FOGAPI, les quiero mostrar cómo se vino desarrollando. Ustedes recordarán que más o menos por abril del año pasado comenzaban a escucharse sobre la palabra FOGAPI, y esto comenzaba a tener un ascenso rápido, ¿verdad? Que es en el otorgamiento de créditos para el sector económico y sobre todo para las empresas que fueron más golpeadas por la pandemia. Ustedes van a ir viendo cómo fue mes a mes aumentando. Estos son millones de dólares, 176 millones, 252, 277, 348, 364. Y llegábamos más o menos al cierre del año 2020, que está acá, en un monto de 361 millones de dólares en créditos con garantía. Luego eso siguió avanzando y ahora el último dato que tenemos a febrero, acá al cierre, ya casi a marzo, 531 millones de dólares ya es el monto otorgado, ¿verdad?, en garantías a través del fondo FOGAPI, que evidentemente tiene como instrumento a la Agencia Financiera de Desarrollo, que es el que desagota esa plata hacia las empresas. Estos 531 millones de dólares, ¿en
¿Cuánto representa en cantidad de créditos que se otorgaron a las empresas? Y acá vemos el número, 21.339 son las garantías o son los créditos otorgados a las diferentes empresas. Se habla, las diferentes organizaciones que nuclean a las MIPYMES sobre todo, hablan de que hay una demanda de 60.000 créditos y que todavía estamos muy lejos de poder responder con préstamos a todas las empresas. Si bien es cierto, se ha observado un aumento bastante importante y se ha respondido a un número importante también de empresas, todavía falta seguir potenciando porque estos fondos ya se están por acabar. Ahora, en este momento, en el Congreso se está analizando un proyecto de ley para dotarle de más fondos a la AFD, de modo que la AFD pueda suministrar de ese dinero a las diferentes entidades financieras y se pueda seguir otorgando créditos a través de la figura del FOGAPI. Miremos ahora cómo se estuvo distribuyendo el FOGAPI en cada una de estas 21.000 empresas que fueron beneficiadas con este crédito. Y vamos a mirar ahora la distribución del FOGAPI. Ya tenemos aquí en pantalla esta torta. Fíjense ustedes, la empresa financiera que más créditos ha otorgado a través de esta figura es el Banco Nacional de Fomento. 26% de toda esa plata que anteriormente vimos, esto que está en rojo, ha sido otorgado por el Banco Nacional de Fomento. Otra empresa que ha tenido una participación bastante interesante a la hora de colocar créditos vía FOGAPI ha sido Comecipar, el 7%, ¿verdad? Tenemos acá de participación de créditos a través de esta figura. Luego está Itaú con un 12%, ¿verdad? Otro de los jugadores importantes. Tenemos a Regional, al Banco Regional con un 6% de participación. Continental, que está compitiendo acá con Itaú, ambos 12% de los créditos han sido otorgados a través de este banco, en el caso de Continental. Y Visión, que está en la misma línea de Regional, un 6% de participación. El resto, porque hay cerca de 24 entidades financieras y más de 30 entidades cooperativas con casas de crédito, es lo que suma este otro 31% restante que estamos viendo en esta torta muy interesante que nos muestra cómo se estuvo distribuyendo, quiénes fueron las empresas que más estuvieron distribuyendo los créditos a través del Fondo de Garantía de Depósitos. Y por último, recordarles que según las estimaciones de la AFD, este mes de marzo se agotarían todos los fondos disponibles para otorgar créditos con garantía y es por eso que es muy necesario que el Congreso apruebe nuevos fondos. Se están hablando de más o menos unos 100 millones de dólares más para que la AFD pueda seguir suministrando ese dinero a las entidades financieras y de esa manera las entidades financieras prestar con esta garantía del Estado a las empresas que necesitan capital operativo. Hasta aquí el breve análisis. A la vuelta nos metemos con la entrevista. Hacemos ahora una breve pausa. Llegó Billetera Visión para facilitarte la vida. Tu nuevo medio de pago digital, con el que no necesitas manejar efectivo. Para tus transferencias, pagos de servicios, compras en miles de comercios y extracciones en cientos de ATM de la red Infonet. Ingresa en la app Visión Móvil, en la opción Crea Billetera Visión, seguí los pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. ¿Dónde encontrarás las mejores historias del mundo? Todo en un mismo lugar.
Desde un universo paralelo. Hasta hermosas criaturas marinas. Porque para Disney Plus no hay edad. Es para vos, para mí y para ella. Con Flow disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar hasta 3 meses de regalo. Personal, la fibra óptica más rápida. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Cerritos. Muy bien, seguimos en Monitor Económico aquí a través del canal 5 Días y para mí es un gusto poder tener como invitado a Joshua Abreu, el presidente de la Comisión Nacional de Valores, a quien ya le saludo. ¿Qué tal, Joshua? ¿Cómo estás? Muy bien, señor Samuel, muchas gracias por la invitación. Siempre estamos a las órdenes y lo que obviamente el mercado está sucediendo para comunicar. Es un gusto poder conversar contigo. La última vez que hablábamos era en el Foro Financiero del año pasado, a fines del año pasado, haciendo un poco un análisis de lo que nos había dejado el año de la pandemia, ¿verdad? Bueno, ahora estamos casi cerrando el primer trimestre y por eso consideramos un poco pertinente volver a conversar contigo para ver, bueno, cómo está el mercado de valores, qué tal se ha movido. Y una de las cosas que nos llamó la atención, ya lo estábamos comentando fuera de aire, es el resultado que tenemos de una pequeña encuesta que hicimos en redes sociales. Le pido a la gente de control si nos puede pasar también. Les hemos preguntado a la gente, sobre todo a nuestros lectores, que muchos de ellos son inversores, a la hora de invertir, ¿cuál es el título que más prefieren, verdad? ¿Cuál es el título que más se demanda, verdad? O en el que más tienen confianza. Y ahí están los resultados que estamos viendo, ¿verdad? Los bonos del Tesoro, que casi un 40%, ¿verdad? Después están bonos financieros, tenemos un 22%, bonos corporativos un 33% y finalmente los bonos subordinados un 4,7%. Esta confianza que hay en estos dos, tanto bonos corporativos como bonos del Tesoro, ¿refleja algo esta encuesta a lo que pasa en el mercado real, Joshua? Sí, yo creo que totalmente refleja, Samuel, porque por un lado los bonos del Tesoro son hoy en día los títulos más líquidos en el mercado. Yo creo que obviamente rinden menos que los bonos corporativos, los bonos financieros y los bonos subordinados.
pero al mismo tiempo tienen un alto nivel de liquidez. ¿Qué significa eso? Puedes comprar un bono de 20 años, pero obviamente tener liquidez inmediata. Entonces, muchos fondos mutuos, cuando Hacienda decide emitir bonos locales, ¿verdad? Creo que hay una alta demanda para eso, y inclusive en algún momento podemos comentarles que lo que sacamos hace poco, una resolución permitiendo que inversores extranjeros, que son entidades financieras, pueden acceder directamente también para comprar los bonos del Tesoro. Entonces creemos que toda esa parte de la demanda en moneda local va a ir aumentando, ayudando por un lado a Hacienda en financiar en moneda local para no tener el riesgo de tipo de cambio, y creemos que eso va también ir bajando el costo de capital del Estado, que es muy importante. Y parte de los bonos corporativos vemos que totalmente va vinculado a lo que es el mercado. ¿Por qué? Porque rinden un poco más, ¿verdad? Que un CDA rinde un poco más que otros títulos de valores tradicionales, pero al mismo tiempo tienen liquidez, porque hay casas de bolsa que crean mercado para títulos de valores, y las emisiones que en este año vemos que hay bastantes emisiones en el mercado primario, y obviamente eso está ayudando a generar papel en el mercado, y en ese sentido también rentabilidad por encima del sistema tradicional de ahorro, ya llevando a la inversión, ¿verdad? Ahora, esta confianza que hay en los bonos del Tesoro responde de alguna manera también a la confianza que hay de las propias finanzas del Estado, porque uno considera de que los bonos más seguros son los que Hacienda me pueda llegar a pagar, y eso es una buena señal también para el mercado de alguna manera. Sí, es una confianza. Yo diría obviamente que cuando vemos la curva de rendimiento en finanzas, la curva de rendimiento está basada primeramente sobre la curva soberana, que es el piso, y sobre eso se construyen el otro riesgo crediticio en moneda local, ¿verdad? ¿Por qué hablo de moneda local? Porque obviamente hay entidades que tienen un flujo de dólares capaz mejor que el Estado, y obviamente no tengan ese riesgo cambiario por un lado. Y también obviamente la finanza del Estado, lo ideal, tenemos nosotros una ley de responsabilidad fiscal, siempre la regla de oro obviamente es que no se gaste en gasto corriente, sino que en gasto de capital, en inversión, generando obviamente una buena gestión de esas inversiones. Y creemos que obviamente las emisiones que hoy en día tenemos para recurrir en la pandemia, para ayudar a paliar los efectos de la pandemia, que obviamente estamos hasta ahora viendo eso, es algo muy importante que las emisiones sean en los plazos corrientes, o sea, en los plazos desde hasta 20 años tenemos. Eso creemos que se puede inclusive extender a 30 años si es que Hacienda decide hacer eso en moneda local. Pero obviamente vemos que hay apetito para bonos del Tesoro y obviamente bonos corporativos. ¿Esa curva se construye con los bonos emitidos a nivel local o los bonos soberanos en el exterior? No, se construye, las curvas de rendimiento siempre son por moneda, o sea, tenemos una curva de rendimiento en guaraníes y una curva de rendimiento en dólares, ¿verdad? Y a partir de eso, vos tenés por plazo y obviamente la tasa de interés. Una curva normal sería una curva que se va en ascendencia, ¿verdad? O sea, cuanto menos plazos, menos riesgo, y por ende el emisor va a pagar menos. Cuanto más plazo, más riesgo, y por ende aumenta, ¿verdad? Entonces, hoy en día vemos que esa curva, inclusive desde las tasas locales, por la inflación y lo que hoy en día es la política monetaria, tenemos tasas negativas, reales, ¿verdad? Descontando por inflación. Y eso obviamente vemos por el exceso de liquidez que genera el mercado. Pero hay mucho apetito por el guaraní. Eso es algo muy importante mencionar ahora. Este año vimos que hay mucho apetito en guaraní. Uno, por las emisiones. Los emisores no quieren, la mayoría, ese riesgo cambiario cuando tienen que pagar de vuelta al público en general. Y también el público en general ahora con la apreciación del guaraní o la depreciación del dólar, ¿verdad? Quieren también y tienen alta demanda por el guaraní. Vemos que en el mercado está cerca del 95% negociado en guaraní y solamente el 5% negociado en dólares. Entonces, vemos que acá en adelante hay un buen movimiento que se va a generar, y el guaraní inclusive, por la apreciación del dólar en general, ayuda a los mercados en desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando deprecia el dólar contra otras monedas, la gente busca rentabilidad. Por eso vemos que hay muchos inversores extranjeros, que obviamente hablamos de inversores institucionales, donde ya de una quieren buscar un alto monto de entrada para poder ingresar al mercado local. Entonces estamos trabajando con Hacienda, estamos trabajando con las entidades que habilitan esto a través de los bancos o a través de las casas de bolsa para facilitar esa entrada. En estas últimas emisiones que hizo Hacienda, ¿ya participaron inversores extranjeros? ¿Ya pudieron comprar los bonos del Tesoro desde afuera o no todavía? Desde afuera no todavía. Lo que ahora hicimos, básicamente una resolución,
es habilitar para que un extranjero pueda comprar directamente desde su banco custodia, en la depositaria del Banco Central, ese título. Anteriormente habíamos creado el GDN, el Global Depository Note, que básicamente es una emisión local, luego se generaba en una custodia, se creaba un título de valor en los Estados Unidos, que era bajo la reglamentación regla S, ¿verdad? Y eso era un título privado negociado allá sobre un subyacente acá local. Es un poco complicado, Perú usó muchísimo para poder generar demanda de los bonos locales, ¿verdad? Porque el guaraní no se negocia afuera, o sea, el guaraní no es como el yen, no es como el dólar, euro, ¿verdad? O sea, no hay mercado internacional para el guaraní, por eso la liquidación se hace acá localmente. Pero hay apetito para bonos locales, tomando en cuenta, así como mencioné, la depreciación del dólar y el rendimiento y el spread entre el dólar y el guaraní, ¿verdad? Entonces, lo que habilitamos es para que los inversores extranjeros, entidades financieras que quieran comprar, que hacen su debida diligencia ya con un banco local, ya puedan comprar directamente en forma directa y privada, no en forma de oferta pública, o sea, en forma directa y privada a su banco local, su banco de custodia local. Eso ya es un mercado secundario. Claro, secundario, eso te iba a decir, pero he visto que en algunos casos, por ejemplo, Itaú era uno de los que estaba trabajando con ese sistema ya, ¿verdad? No sé si hay otro banco internacional con presencia local que está también ya haciendo ese tipo de negocio. Hay varios bancos, por lo menos dos que puedo pensar, uno de ellos mencionaste, así mismo es, que están buscando justamente abrir eso y están trabajando conjuntamente con Hacienda, porque obviamente la idea de Hacienda es alcanzar su caja y lo que tiene en proyectos y obviamente financiar eso de una manera más eficiente y bajando el costo capital. Hablaste, tengo tantos temas para preguntarte, Joshua, pero uno de los que me llama un poco la atención, hablaste y lo vemos, incluso acá en el programa lo hemos mencionado, el año pasado tuvimos pocos emisores y muchas operaciones de reporto. Este año estamos viendo ya una dinámica un poco más interesante en el mercado primario. En las solicitudes que ustedes reciben, ¿qué tal está la expectativa? ¿Hay posibilidades de nuevas emisiones históricas como la que tuvimos hace poco, por ejemplo, de algunas entidades del sector privado? Así mismo, sí, tenemos varias solicitudes que están en la canalización para la oferta pública. Vemos que hay varias entidades que se están queriendo inscribir como SAE o como SAECA también. Vemos que hay una apertura hacia el mercado. Obviamente, la transición primordial es en los estados financieros, porque la gente piensa, bueno, yo tengo que hacer mi contabilidad según la contabilidad tributaria, pero cuando entra al mercado de valores ya una contabilidad financiera, que no es necesariamente igual a la contabilidad tributaria, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay una capacitación, una formalización con periodicidad de informar al público en general con esa trimestralidad. Entonces, eso es el proceso que estamos, justamente tuvimos varios foros de capacitación. Este año ya arrancó la obligatoriedad de hacer la contabilidad según la norma del Consejo de Contadores. ¿Por qué? Porque queremos ir hacia las NIF, las normas internacionales de información financiera, la IFRS, ¿verdad? Justamente para tener la comparabilidad, que cuando el mercado extranjero quiera ingresar a Paraguay, puedan ir comparando estados financieros. Y ya estamos estandarizados también con esas normas. Está estandarizado. Entonces, hay un trabajo ahí, hay varios nuevos emisores que están entrando y obviamente todo lo que se viene de parte de los fondos. Ya se inscribió el primer fondo de inversión inmobiliario, ya están empezando a colocar en cuanto a eso, buscando los proyectos y creemos que justamente va a haber un crecimiento y vimos luego en la parte de fondos, hay un crecimiento tremendo en el año pasado y sigue eso en este año. Rodrigo Callizo estuvo presente también en este programa hace un par de semanas y nos había lanzado algo que nos llamó la atención y ya aprovecho para preguntarte también, nos había mencionado de que hay la posibilidad, no sé si ya inició el proceso de documentación de eso, de que hayan 4 nuevas casas de bolsa. Oficialmente ya presentaron solicitud esas 4, porque me hablaban de 2 entidades financieras y 2 incluso del extranjero. Sí. Oficializaron en cuanto a borradores. Normalmente cuando alguien quiere empezar un proceso, en vez de hacer firmar todo, pasar por registro público, cambio de estatutos, todo eso, trata de llevar a la CNB y pide una solicitud para revisar los borradores. Eso obviamente hacemos a todas las entidades en cuanto a las personas que quieren ser SAES, SAECAS, traemos todo eso y brindamos ese servicio porque realmente es una ayuda en cuanto al conocimiento. Obviamente entidades como la SEC en los Estados Unidos no hacen eso,
pero como estamos en el desarrollo de este mercado, claro. ayudamos para eso, ¿verdad? Entonces tenemos borradores, pero no se oficializó esa solicitud de inscripción. Pero si hay interés de 4, o habría más. Justamente ayer se oficializó una nueva compra de una acción de la bolsa, que podría llegar a ser una solicitud para encarar otra casa de bolsa inclusive. Habría una más. Habría una más. Lo que nosotros vemos es, obviamente, en cuanto a intermediadores de valores, o sea, la función de una casa de bolsa es intermediar valores. Claro. Aparte de eso, ayuda para generar liquidez en el mercado. Lo que vimos con Reporto, lo que vimos con mercado secundario, inclusive ayuda a traer nuevos emisores al mercado, porque una de las funciones es como la parte de banca de inversión, o sea, traer una nueva persona y una colocación, hacer agente colocador dentro del mercado primario a nuevos clientes, ¿verdad? Como, por ejemplo, mencionaron desde Banco Itaú, que quieren traer a nuevos jugadores al mercado. Creemos que eso justamente, cuando más jugadores vienen, cuando más competencia hay, debería ayudar a la agilidad del mercado y obviamente a la expansión de la base de inversores. Entonces vemos con muy buenos ojos, también tenemos solicitudes ya para diferentes administradores de fondos, entonces tenemos 2 actualmente, entonces estamos arrancando con eso y creemos que hay una expansión que si Dios quiere va a ir continuando. Eso podría ayudar a que se mantenga este ritmo de crecimiento, porque el año pasado fue un año récord, nuevamente cerca de $2.000 millones en volumen de negocios, y este año estábamos muy expectantes a ver si ese fenómeno del reporto se mantenía, que de alguna forma se mantiene, pero está complementado un poco también con la salida al mercado de nuevos emisores, ¿verdad? ¿Ustedes qué expectativas manejan? ¿Tienen alguna estimación de volumen de negocios para este año, presidente? Sí, lo que nosotros vemos es, este año actualmente estamos cerca de los 3.8 billones negociados versus 2.5 el año pasado. O sea, tenemos un crecimiento año interanual, ¿verdad?, de 65% comparado ahora de enero a marzo. Claro. ¿Verdad? Que creemos que obviamente eso va a continuar, inclusive posible crecer, porque cuando vemos que el volumen suele ir aumentando en el periodo del año y especialmente al final del año, creemos que eso se va a ir fortaleciendo, inclusive cuando hay más emisiones, lo que mencionamos, los bonos del Tesoro, cuando mencionamos que posiblemente haya grandes emisiones, si Dios quiere bonos ODS también, todos los inversores extranjeros que tienen un foco en mercados emergentes, hay apetito para Paraguay. Eso no significa que obviamente no tenemos cosas que arreglar internamente hablando de Paraguay en general, pero obviamente desde el mercado queremos facilitar o tratar de ayudar a los jugadores que quieran ingresar y obviamente los inversores que quieran venir. Así mismo. Y justo uno de los temas que el año pasado conversábamos, presidente, tenía que ver con el caso de algunos emisores que tuvieron algunos problemas de pago. Por suerte, eso por lo menos nos generó un efecto de que haya mermado un poco el ritmo de negociación en el mercado de valores, pero ¿qué pasó con esos casos? ¿Se llegaron a solucionar? ¿Se llegaron a pagar? ¿Cómo quedaron esos casos? Bueno, con varios casos no se llegaron a pagar, sí en el proceso de convocatoria de acreedores. Como mencionaste, cualquier impacto, porque cuando pensás en la cantidad de inversiones que hoy en día tiene en la capitalización del mercado, cerca de 1.5 billones, o sea, $1.000 millones, hablando de bonos, y lo que cayeron fueron cerca de 380, cerca de $400.000, o sea, ínfimo. Es ínfimo, pero al mismo tiempo cualquier caída genera una falta de confianza y el mercado se construye sobre confianza. Lo que nosotros vemos, y obviamente hay temas que seguimos nuestro proceso administrativo en cuanto a posibles sumarios a entidades que estaban involucrados en cuanto a una falta de gestión correcta. Nosotros seguimos en ese proceso y obviamente tomando medidas correctivas para que funcione correctamente el mercado. En cuanto a lo que mencionaste, las entidades que cayeron eran de alto riesgo. Como mencioné, eran de calificación B. Y eso hay que, obviamente la educación financiera es crucial acá. Y cómo se ofrece el título es crucial. Entonces sobre eso seguimos trabajando para poder asegurar que la casa de bolsa, la entidad que le ofrece los títulos a los inversores, hace de una manera transparente y correcta, ¿verdad? Entonces, obviamente, no podemos limitar que una entidad que con alto riesgo quiera ingresar al mercado, porque la versión del riesgo por el inversor es totalmente diferente. Capaz a vos te encanta el riesgo, vos decís, mira, yo quiero invertir en esto porque tiene una rentabilidad más alta, y obviamente vimos bono del Tesoro. Mucha gente quiere invertir en bono del Tesoro, la versión de riesgo pequeña, o muy baja.
Entonces... pero hay nuestro mercado es muy conservador también, presidente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos es a la inversa. Todo el mundo quiere correr riesgo. Claro, uno quiere correr riesgo porque en cuestión de días puede tener una rentabilidad altísima y después salirse de esos bonos y volver a venderlo. Pero justamente la mayoría de esas inversiones, el que pierde es el inversor retail. O sea, somos nosotros. Sí. Porque no tenemos toda la información, no tenemos los algoritmos que miden volatilidad, que hacen transacciones ya en forma de inteligencia artificial. O sea, la mayoría no tienen el acceso y por eso obviamente tratamos de asegurar, bueno, cuando se ofrece esto, que se haga de una manera correcta. Claro, y que las casas de bolsa, que son los brokers, informen, bueno, mira, a ver, este título tiene una rentabilidad de, no sé, 16%, pero tiene este nivel de riesgo. Esta calificación de riesgo. Y cada casa de bolsa tiene que armar su perfil de riesgo por el inversor. Ajá. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando vos querés ser cliente, yo te hago una entrevista pequeña, o sea, una encuesta pequeña. ¿Cuál es tu aversión? ¿Cuál es tu horizonte en el tiempo de inversión? ¿No querés perder nada de capital o te animás si perdés un poco de capital, te animás a reinvertir? ¿O cómo solés hacer? ¿Verdad? Claro, Entonces, hay un cuestionario que ellos hacen y ellos formulan para poder entender el perfil de riesgo de sus inversores. Y eso tenemos reglamentado para que cada casa de bolsa pueda hacer eso. Y también tienen que categorizar si son inversores calificados con un nivel alto de patrimonio o ingresos altos que puedan solventar pérdidas versus si yo tengo un ahorro que tengo, pero no es comparado con el límite de inversión. Mi perfil no entra para meterme en este nivel, claro. Que puede borrar, porque cuando hay una pérdida se borra esa rentabilidad. Totalmente. Pero en la gran esquema de tu portafolio, si tenés una inversión grande, nos genera un impacto. Como mencioné, de 1.000 millones, de 1.500 millones de dólares, 300.000 dólares literalmente no te mueve la aguja. Así es. Una de las cosas que nos preguntaban en redes sociales en estos días, presidente, tiene que ver con este proceso que veníamos hablando de digitalización de los certificados de depósitos de ahorro. No sé cómo quedó, si estamos ya cerrando ese proceso y la custodia de eso. Si podrías explicarnos brevemente a ver cómo quedó ese tema. Bueno, los CDAs, ¿verdad? Los certificados de depósito de ahorro, justamente son parte de un mecanismo de captación y de ahorro del público en general, ¿verdad? Que es algo muy importante guardar y ayudar al crecimiento, porque el sistema financiero tradicional obviamente ayuda a fomentar el crecimiento de la economía en general. Y el CDA es uno de los títulos fundamentales de captación, ¿verdad? Justamente de los bancos. Entonces, hoy en día, ese proceso de desmaterialización creemos que va a ayudar en la eficiencia, que va a ayudar en bajar costos en parte al banco, sacar papel, ¿verdad? Todo eso es muy importante. En cuanto a lo que vemos actualmente, justamente hoy tuvimos una reunión con el BCP y la SOBAN y la CNB para empezar de vuelta las charlas en cuanto a la negociabilidad y cómo sería el proceso de desmaterialización desde su incepción, ¿verdad? O sea, la creación de un certificado de depósito de ahorro electrónico. Entonces, ese proceso ya arrancó de vuelta. Hay un calendario, si Dios quiere, de reuniones que queremos justamente mantener para tener un diálogo entre el mercado, que hablamos del sistema financiero, y el Banco Central y la CNB. La CNB entra por el parte de títulos valores, que el CDA está reconocido como un título de valor por parte nuestra y la oferta pública de eso, en cuanto al título de valor cuando hay una oferta pública de eso, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vemos actualmente, desde la incepción va a tardar un tiempo, la custodia es algo muy importante también. Hoy en día la custodia tiene cada persona. O sea, vos tenés un CDA de tu banco, tenés dos opciones. Claro. Puedes llevar a tu casa de bolsa donde te custodian, puedes llevar a tu casa donde tenés la custodia, donde te pueden robar, donde puedes perder, donde puedes, obviamente, y después solicitar reimpresión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa custodia hoy en día está muy descentralizada, ¿verdad? Para poder negociar eso correctamente, hay que ver una entidad de anotación en cuenta. En el artículo 115 de la Ley del Mercado de Valores, artículo 115, habla que la CNB puede, obviamente, otorgar la licencia de una caja de valores u otras entidades que obviamente pueden llevar la anotación en cuenta de títulos valores del sector privado. ¿Okay? En cuanto a eso, lo que obviamente una caja de valores privada es a lo fundamental, pero todavía no vimos la incepción de eso. Nosotros ya otorgamos bajo otras entidades autorizadas a la BBPASA para llevar la anotación en cuenta
justamente y creamos eso para lo que fue la desmaterialización de acciones. Sí. Acuérdate que las acciones son cartulares muchas veces y justamente ya generamos un proceso de desmaterialización o de digitalización. Ya hay una experiencia en eso. Ya hay una experiencia. Claro. Inclusive hoy en día la BBPasa ya custodia todos los bonos que cerca de 1.500 millones de dólares tienen custodiados digitalmente ellos, ¿verdad? Entonces tienen la experiencia de la BBPasa, está haciendo eso perfectamente. Y en la ley de sistema de pago, la 4595 del año 2012, en el artículo 2 y en el artículo 7 habla que la CNB va a reglamentar cómo se hace la parte de la liquidación y la custodia de los títulos privados. Entonces nosotros vemos que obviamente en cuanto a eso, cuando una entidad solicita a la CNB esa posibilidad de ser una entidad de custodia o de liquidación de esa, o sea, ser una entidad de anotación en cuenta, mejor dicho, ¿me explico? Porque puede ser una entidad de anotación en cuenta con la liquidación y compensación de esos títulos privados, tiene que solicitar a la CNB. En cuanto a eso, obviamente no tenemos una solicitud per se ahora, pero si llegan a solicitar alguna entidad, obviamente tenemos que analizar sus sistemas y ver cuál es la materialidad, cómo está su tecnología, o por lo menos ver el patrimonio que tiene. Claro. En eso es algo muy importante. En cuanto a CDAs, específicamente, que una entidad privada ahora, que por ejemplo se conforme y se dice, esta entidad va a tomar la anotación en cuenta de todos los CDAs, que son todos los clientes de todos los bancos, va a ser muy complicado porque genera muchos celos y ahí obviamente va a trancar el proyecto. ¿Me explico? Sí. Y eso vemos que una parte independiente que tiene hoy en día la anotación en cuenta a través de su central de riesgo, hablando de quién tiene todos los CDAs, porque tienen que informar, sería el Banco Central del Paraguay, ¿verdad? El Banco Central del Paraguay puede llevar la anotación en cuenta si es que llega a solicitar eso a la CNB para el sector privado, anotación en cuenta, con la liquidación y compensación. Porque obviamente si dice queremos hacer esto vía un Excel, podemos llegar a aprobar, obviamente no creemos que eso sería la mejor manera para llevar la anotación en cuenta, puede hacerlo a través de otro mecanismo también. No significa que haya una encrucijada con otras partes del artículo de la ley, como el artículo 27, que dice el sistema de pago. Entonces, por un lado, eso es lo que vemos en cuanto a la parte independiente que va a ayudar a que este proyecto se pueda buscar adelante. Porque si también decimos que hoy todos los CDAs que se negocian y hacen la anotación en cuenta tienen que ir a través de la BBPasa, nunca va a pasar eso. Va a ser. Nunca va a pasar. Y nunca vamos a terminar en este proceso. Nunca vamos a terminar. Y para cerrar nomás, porque me llaman también para ir al corte. Entonces, todo este proceso, así en la manera que están trabajando y con las reuniones que realizaron el día de hoy, y seguro la van a seguir haciendo, ¿ustedes creen que se pueden comenzar a transar esto en el sistema electrónico ya para este año o iría para el año que viene? No, en cuanto al nacimiento de los CDA electrónicos, realmente en el calendario el Banco Central está para el año que viene o el año 2023. O el siguiente, es que nazca de esa manera. Porque hay un consenso, hay una transición si es que llegan a tener sistemas y demás. Pero eso obviamente tiene que venir a solicitud y hay un proceso de... Pero la digitalización sí podría ser este año, ahora, o sea, de todo lo que estaba en el físico. En cuanto a lo físico hoy en día, tampoco hoy en día hay una conversación que habilita desde el Banco Central que un CDA físico sea negociable desmaterializado. Hoy en día eso no hay una conversación aprobada entre instituciones CNB y Banco Central por varios motivos, pero lo que sí la CNB lanzó es una nueva reglamentación que se llama un nuevo título que habilitamos en el mercado, que es un certificado de custodia negociable. Esto es un punto muy importante que creemos que va a ayudar a un crecimiento. ¿Y por qué este certificado de custodia negociable? ¿Qué hace? Básicamente, como anteriormente el oro era muy difícil de negociar o mover, había una entidad que custodiaba eso. Y obviamente emitía un certificado, y ese certificado era negociable. ¿Me explico? Sobre un subyacente. Y similarmente, el certificado de custodia negociable sería posiblemente para un título elegible como un CDA, que se lleva a la custodia, se inclusive endosa al nombre de la BBPasa, y la BBPasa en contraprestación emite un certificado de custodia negociable donde todos los derechos financieros del subyacente están en ese título, salvo el Fondo de Garantía de Depósito. Salvo el Fondo de Garantía de Depósito. ¿Por qué? Porque el subyacente está a nombre de la BBPasa. Entonces, si cae, obviamente el Fondo de Garantía de Depósito va a esa entidad que tiene el subyacente. Claro. Pero el título igual
es negociable, ese título ya un título valor de oferta pública, sería para algo que creemos que obviamente va a ayudar a dinamizar esa parte donde muchas entidades tienen estos títulos subyacentes. Así mismo. Presidente, mira, te agradezco muchísimo habernos visitado. Hay un montón de cosas que me quedan pendientes, pero ya me están pidiendo el corte. Pero bueno, gracias por venir a visitarnos. Vamos a seguir en contacto con ustedes para ir viendo cómo avanza todo este proceso tan dinámico que está llevando la Bolsa de Valores. Y bueno, le deseamos que le vaya súper bien porque realmente están haciendo un gran trabajo tanto desde la comisión como desde la bolsa y de todos los actores que hacen este interesantísimo mercado que sigue creciendo en Paraguay. Así que gracias por visitarnos. Muchas gracias, Samuel, por el espacio. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa, a la vuelta venimos con la parte final del programa. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. ¿Dónde encontrarás las mejores historias del mundo? Todo en un mismo lugar. Desde un universo paralelo hasta hermosas criaturas marinas. Porque para Disney Plus no hay edad. Es para vos, para mí y para ella. Con Flow disfruta lo mejor de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic en un mismo lugar hasta 3 meses de regalo. Personal, la fibra óptica más rápida. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Colegio Cerritos, un lugar para crecer. Colegio Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles, seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral.
Muy bien, y en Monitor Económico nos hemos tomado el trabajo de ir mirando cómo está el nivel de endeudamiento de los países de Sudamérica después de iniciada la pandemia. Ustedes saben que los niveles de deuda ya estaban altos en Sudamérica y obviamente todos los países, incluido Paraguay, han tenido que contraer nuevos préstamos, nuevo endeudamiento para poder tener los recursos que le permitan enfrentar la pandemia con subsidios o con también insumos sanitarios, ya sea vacunas o dotar de mejor infraestructura para los hospitales. Fíjense ustedes cómo están los niveles de endeudamiento a nivel de Sudamérica hoy día, porque este dato lo hemos actualizado ya a marzo del 2021. Y en primer lugar le tenemos a Argentina, que está con un nivel bastante alto de nivel de deuda, que está incluso cercano al 97%. En el caso de Argentina, ustedes saben que ellos estaban también tratando de resolver la cuestión de los pagos incluso de sus deudas y estaban bastante complicados con esa cuestión, ¿verdad? En segundo lugar le teníamos también al Brasil. Podemos ir mostrando también los números para poder compartir con los televidentes. Aquí está Brasil, que tiene un 89,2% de deuda sobre el Producto Interno Bruto. En el caso de Argentina, el total es de 336 millones de dólares. En el caso del Brasil son 140 mil millones de dólares la deuda total de el Brasil. Esto representa el 89% de su Producto Interno Bruto. En tercer lugar está Ecuador con un 65,3% del total la relación deuda-PIB es del 65,3%. En el caso de Ecuador está en tercer lugar como el país más endeudado de Sudamérica, tiene una deuda de 58.553 millones de dólares. En cuarto lugar aparece Uruguay con el 66,4%, 37.160 millones de dólares. Luego vemos a Colombia, 61,4% es su relación de deuda-PIB, 147 mil millones de dólares es su deuda, tomando el dato exacto acá que nos ha brindado el Banco Central Colombiano. En el caso de Bolivia, 47,7% es la relación de deuda según el tamaño de su economía, 14.140 millones de dólares. Perú tiene un 39,5%, es la relación de deuda PIB, 58.900 millones de dólares. Y acá aparece Paraguay, el segundo más bajo, con 35,2%, es la relación de deuda PIB. Este es el último dato dado a conocer por el Ministerio de Hacienda. Esta es la relación de deuda PIB y nuestra deuda hoy asciende a 12.789 millones. Y en último lugar, el país menos endeudado respecto al tamaño de su economía es Chile, con 32,8% de relación de deuda PIB. 76.183 millones de dólares es su deuda actualmente para los chilenos. El total de la región, si es que sumáramos todo esto, nos da 881.556 millones de dólares es el endeudamiento que tienen los países de Sudamérica. Muy bien, vamos ahora a cerrar el programa y antes de eso tenemos que mirar el resultado final de nuestro sondeo. Hoy le hemos preguntado a los televidentes respecto a la hora de invertir en valores en el mercado, a la hora de invertir en títulos de bolsa de valores de la mejor elección es, y le dimos estas opciones que son las opciones que están disponibles en el mercado. Estos instrumentos: bonos del Tesoro, esto es lo que emite el Ministerio de Hacienda; bonos financieros, lo que emiten los bancos financieras; bonos corporativos, que ahí entran todas las empresas, pueden entrar empresas de frigorífica, telefonía móvil, etc. Y bonos subordinados. Entonces, ¿cuál es la respuesta que nos han dado los televidentes? Un 36%, 36,8% en número uno ganan los bonos del Tesoro, que obviamente son los bonos más seguros, pero que pagan menos, pagan más o menos una rentabilidad de 4%. En el caso de los bonos financieros, un 23% opta por ellos. En segundo lugar aparecen los bonos corporativos, que es lo que nos decía el presidente de la Bolsa de Valores, el presidente de la CNB, perdón, que nos decía que acá hay mucha demanda por los niveles de rentabilidad que ofrecen los bonos corporativos. Y en último lugar están los bonos subordinados. Con estos resultados nos vamos despidiendo de ustedes, agradeciendo como siempre también a la gente de Credicentro, que nos permite estar en este excelente lugar, el Working de Credicentro, ubicado en el Paseo de la Galería,
En la planta baja, en la Torre 1, ustedes van a encontrar este lugar para tener sus reuniones de trabajo, reuniones corporativas, hacer oficina también fuera de la oficina o reuniones con clientes. Les agradezco por su atención. Nos vamos a reencontrar puntualmente mañana a las 10 de la mañana aquí en el canal 5 Días para volver a hacer Monitor Económico.